Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 8, verso número 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque estos versículos tan motivadores que le acabo de leer tienen una razón de ser. Es decir, esto es parte de lo que la iglesia vivía en aquel momento y nos lleva a comprender qué fue lo que estaba pasando. Y vamos a empezar no desde el Génesis, ¿verdad? Pero sí en el momento en que Jesús empieza esto que nosotros llamamos el Evangelio de Jesucristo, o empieza a surgir la iglesia de Jesucristo, que es en este tiempo del libro de Hechos, pero fue antecedido por lo que Jesús hizo. Es decir, que Jesús, siendo Dios, vino a la tierra en forma de hombre, en carne, para poder salvar a aquellos a quienes Él iba a salvar. Eso somos tú y yo, por supuesto, también. Entonces, estos hombres, y Él conoció primero a aquellos que son los apóstoles, que nosotros llamamos a los apóstoles, y Él los conoció, los llamó y los invitó a seguir. Entonces, la vida de estos hombres, al conocer a Jesús, les cambió por completo. Ellos eran pescadores, tenían distintos oficios, pero de la noche a la mañana, por conocer a Jesús, su vida fue transformada. Y después de ser aquellos hombres comunes y corrientes, ahora estaban con el hombre más popular de aquella época, con el hombre más poderoso que habían conocido, con el que hacía milagros, con el que hacía señales, aquel a quienes los demonios aún se le sujetaban y ninguna enfermedad le podía resistir cuando él ministraba o cuando él daba una orden de que la enfermedad desapareciera del cuerpo de alguno. Entre muchas otras cosas, las personas que lo conocían entregaban su corazón a Dios, se arrepentían de sus pecados, se bautizaban por causa del arrepentimiento que estaban teniendo. Y estos hombres, eso era lo que estaban viviendo. Después de que estaban quizá en una barca, sentados en un banco de tributos, sentados en otro debajo de una higuera, esos son los lugares donde Jesús los encontró, como cualquier otro, parado en la esquina esperando el metro, sentado en el Pío Pío tomándose un café y unas ricas mollejitas. Y así fue como conocieron al Señor. Entonces a estos hombres la vida les cambió de la noche a la mañana y les empezó a ir muy bien. Y no porque ganaran dinero, sino porque estaban viendo las cosas de Dios con sus propios ojos. Recién salido del horno, como que si fuera un pan, recién salido del horno salían los milagros. Y ellos miraban cuando Jesús le daba una orden a una enfermedad y aquel hombre quedaba sano. Y los ciegos miraban y los cojos recuperaban la capacidad de poder caminar como cualquier otra persona. Esto era lo que ellos vivían. Pero de repente viene, en medio de esta buena temporada que estaban teniendo, vienen unos días malos. Y Jesús les dijo, es necesario de que el Hijo del Hombre sufra, que el Hijo del Hombre sea entregado a los gentiles. Él les avisó lo que iba a pasar, pero llegó el día en que pasó. Y arrestaron a Jesús y en menos de 48 horas su historia cambió una vez más. Después de tener todas estas buenas noticias, llega un día en que todo parece que se estropeó. Y efectivamente capturaron a Jesús, lo torturaron, buscaron matarlo, pero gracias a Dios, Él murió primero antes de que lo mataran. Él entregó voluntariamente su espíritu y cuando querían matarlo, ya no había forma de matarlo porque ya Él había entregado su espíritu. Entonces Él lo entierran y durante estos 3 días y las horas previas a todo esto, ellos tenían unos días pésimos después de haber vivido 3 años y medio con gran bendición. Algunas veces tenían problemas porque Jesús se metía en problemas diciendo las cosas con gran verdad y a los que representaban a la religión no les parecía lo que Él decía. Entonces habían a veces conflictos, pero eso era lo peor que les pasaba. Ahora sí, ellos estaban metidos en un problema porque aquel que predicaba, aquel que daba este mensaje, lo habían matado. Y encima de todo, a ellos también los estaban persiguiendo. Y
En menos de 48 horas, en 72 horas, en pocos días, unos días malos, la historia les cambió. Pero dice la Escritura que al tercer día, cuando fue de mañana, la tumba, la piedra de la tumba donde habían enterrado a Jesús, se movió y fue abierta. Y aquellos hombres y primero las mujeres fueron a buscar a Jesús para presentar sus ofrendas fúnebres. Es decir, le llevaban flores, les llevaban aromatizantes de aquella época, ¿verdad? Y ellos fueron a hacer eso. Y cuando llegaron aquellas mujeres no encontraron sino a un ángel, no encontraron sino a dos ángeles, no encontraron sino a una tumba vacía y a un manto doblado, no el manto de Turín, dicho sea de paso, sino que la ropa con la que lo habían envuelto, doblada. Imagínense, el Señor hasta dobló su ropa, le dio tiempo hasta para hacer la cama, ¿verdad? Dobló la ropa y la dejó él. Eso dice la Escritura que sucedió. Y después el Señor se empezó a aparecer a aquellas mujeres, a los discípulos y a muchos discípulos. Entonces de vuelta venía una buena temporada. Y efectivamente pasaron 40 días con el Señor en que Él los visitaba, se les aparecía, les enseñaba las cosas del reino de Dios, dice la Escritura. Y llegó el día 40 y dice, bueno, es hora de que yo me vaya al cielo, les dice. Y otra vez viene el día malo. Porque después de aquellos 40 días tan lindos, porque Jesús otra vez estaba con ellos y esta vez estaba resucitado, es decir, nunca más iba a volver a morir, siempre iba a estar vivo, nunca los iba a dejar. Él les dice, tengo que subir al cielo. Pero les da una buena noticia, no se preocupen, porque yo voy al Padre a pedirle que Él les envíe a la promesa que les hizo al Espíritu Santo. Y entonces solo tienen que esperar unos días, quédense en Jerusalén hasta que venga el cumplimiento de la promesa. Y aquellos hombres vieron, dice la Escritura, subir a Jesús con ángeles, acompañado de ángeles al cielo. Y ellos se quedaron en la tierra, solo con una promesa, de que iba a venir el Espíritu Santo, al cual no conocían y que no podían ver y no sabían reconocer. Se tenían que quedar esperando en Jerusalén a que llegara el Espíritu Santo. Yo creo que estuvo difícil esa espera. Si nos ponemos en los zapatos de ellos, dice, es que Dios me dio una promesa, decimos nosotros. Y entonces alguno un poco menos crédulo viene y le dice, pero ¿y cómo lo va a cumplir? ¿Y cómo sabes que es cierto? ¿Y cómo crees que cuándo va a ser? Y las personas pueden pensar de esta forma y empezar a dudar de lo que Dios dijo. ¿O acaso cuántos tienen promesas de parte de Dios? ¿Cuántos tienen promesas que no saben cómo explicárselas a alguien más que Dios las va a cumplir? Y estos hombres tenían una promesa y llegaban los vecinos. ¿Y qué están haciendo aquí? Esperando la promesa. ¿Cuál promesa? El Espíritu Santo. ¿Cuál espíritu es ese? No sé. ¿Y cómo es? No sé. ¿Y cuándo viene? ¿Quién sabe? ¿Y qué estás haciendo aquí? Esperando la promesa. Y por 10 días esperaron la promesa. 10, 12 días. Dice la Escritura que pues estaban todos juntos. Dice la Escritura que cuando Jesús subió habían 500 personas. Pero cuando llegó el cumplimiento de la promesa, ya solo habían 120. O sea que no todos esperaron. Y al estar ahí, dice la Escritura, que de repente un viento recio y fuerte se escuchó en toda la ciudad y golpeó aquel lugar donde ellos estaban, y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, los llenó de él, y lenguas como de fuego les aparecieron sobre las cabezas y empezaron a hablar en otras lenguas, cada uno conforme el Espíritu le iba dando, hablaba en una lengua diferente. Y toda la gente alrededor, porque era una celebración, era como un día festivo en Jerusalén, todos estaban allí, incluso aquellos que vivían de fuera, por causa de la ley de Moisés, tenían que llegar 3 veces al año, como mínimo, a Jerusalén, a hacer una de esas fiestas que estaban celebrando, y esa era la de Pentecostés, o del día, mejor dicho, el de los primeros frutos para ellos, el día para nosotros, el de Pentecostés, el día que el Espíritu Santo vino. Ese día era una fiesta, entonces toda la gente estaba en las calles, escuchó aquel gran sonido, los fueron a ver, y dice la Escritura que pensaban que estaban borrachos, pero en medio de aquel revolú, en medio de aquella cosa que nadie entendía, solo miraban cosas extraordinarias y sobrenaturales y decían, ¿y estos qué les pasa? Los escuchamos hablar en nuestros propios idiomas, y estos hombres apenas pueden hablar hebreo, y ahora resulta que están hablando en idiomas de otros países, y cada uno les escuchaba hablando
en distintos idiomas, pero también los miraba como borrachos y pensaban de qué les estaba pasando. Si era temprano en la mañana, era la hora tercera, eran las 9 de la mañana y ya estos estaban ebrios. O sea, después de la sexta creo yo que ya se podía, ¿verdad? Según ellos, claro. Pero ellos decían, esto es muy temprano. Y de repente, aquel hombre que había negado a Jesús, aquel hombre que se había escondido, aquel hombre que había traicionado también al Señor, Pedro se levanta. Temeroso, lo negó 3 veces, pero esta vez delante de 3,000 personas se levanta y empieza a hablar. Y les dice, varones judíos y hermanos, esto que ustedes miran no es otra cosa sino lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y entonces él empieza a predicar y les empieza a decir qué es, y aquel día se convirtieron 3,000 personas. De 0 a 3,000. Vaya, 120 pues. De 120 a 3,000 más. Volvieron los tiempos buenos. Estaban en un tiempo difícil y ahora vuelve el tiempo bueno, porque de ese día en adelante la historia cambió. Y dice que la segunda vez que predicó se convirtieron 4,000. Al día siguiente, cuando fueron al templo, había un cojo, lo sanaron y este testificaba, y muchos otros creyeron por causa de que aquel cojo lo conocían, todo el tiempo estaba a la puerta del templo y había quedado sano por causa de Juan y de Pedro, que le habían dado una palabra de parte del Señor. Y así empezó a surgir. Y dice la Escritura que se iban añadiendo, que Dios le daba favor a los hermanos, a la iglesia, para con las personas, para con todos en la ciudad, y Dios añadía a todos los que habrían de ser salvos. Era una historia preciosa, tanto que tuvieron que convocar a otros y llamar a otros que ayudaran. Y entonces ya eran tantos que empezaron a tener conflictos porque no podían atender a todos al mismo tiempo, y empezaron a llamar a otros hombres llenos de fe, de buen testimonio, que llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, que pudieran ayudarlos en la obra. Y así levantaron a 7 más, y uno de ellos se llamaba Esteban. Hoy sí no me voy a confundir. Esteban. Y este Esteban era un hombre, un varón lleno del Espíritu Santo. Por su mano se hacían muchos milagros y muchas señales. Y él empieza a predicar y llega a Samaria, y la gente se empieza a convertir, la gente empieza a recibir al Señor, porque sanaban los enfermos, echaba fuera demonios. Todas las personas empezaban a creer en el mensaje, se bautizaban, y mandaron a llamar a Juan y a Pedro para que llegaran a ver lo que estaba pasando. Y ellos llegan, y cuando llegaron, ellos empiezan a ministrar el Espíritu Santo, y todos recibieron al Espíritu Santo. Mire qué tiempos tan lindos, ¿verdad? Precioso. Pero dice la Escritura que habían unos que empezaron a temer o no les agradaba lo que decía Esteban, y estaban en contra de él. Y lo tomaron, se lo llevaron, y se lo llevaron delante del concilio, las autoridades religiosas de aquel entonces. Pero mientras él estaba ahí, dice la Escritura que su rostro empezó a resplandecer. ¿Se imagina cómo ha de haber sido eso? Aquellos querían acusarle y querían castigarlo, y le empieza a brillar el rostro como el de un ángel, dice la Escritura. Una luz fuerte que podía hasta cegar. Así lo describe la Escritura. Y dice que de él tenía tanta sabiduría que no le podían soportar. Es decir, que no podían en contra de él. No podían decirle nada, no podían hacer nada de tanta sabiduría que tenía de parte de Dios. Se acuerda que era un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. Y entonces dice la Escritura que empezó a decir, él les empieza a hablar, y en una de esas les acusó y les dijo sus verdades. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Y se enojaron tanto que lo empezaron a apedrear. Lo sacaron de la ciudad, lo empezaron a apedrear. Y en medio de que aquel asesinato, dice la Escritura que él vio cómo los cielos se abrían y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y dijo: Señor, recibe mi espíritu y no les tomes en cuenta este pecado a ninguno de ellos. Miren, lo mismo que Jesús hizo. Porque las ofensas delante del Señor se vuelven nada, mi amado. Si usted está ofendido con alguien, es porque no está delante del Señor llevando aquella ofensa, la está sufriendo en su corazón. Y por supuesto que a nadie le gustaría que lo agarren a pedradas
Por supuesto que esto podría ofender. Por supuesto que haciendo el bien le pagan un mal. Por supuesto que es una ofensa. Pero cuando usted está delante del Señor, las ofensas pierden su poder. Si usted se siente ofendido, vaya con el Señor. Lo invito a que vaya con el Señor y que lleve la ofensa y que lleve su caso y le diga: Señor, aquí traigo todo mi expediente en contra de esta persona, merece la pena de muerte. En el amor del Señor. Vaya, y va a ver que si usted se pone delante del Señor, de repente, se desaparece la ofensa. Dice: ay, Señor, qué lindo. Mira, si este no me hace esto, yo no estuviera aquí. Perdonale esta falta. Si el que está recibiendo el beneficio soy yo, perdonale esta falta. Eso fue lo que Jesús hizo y lo que Esteban hizo. Y entonces, después de esto, lo mataron. Y lo que empezamos a leer es precisamente el momento después de que lo matan. Porque aquí había un hombre, un joven llamado Saulo, que dice que fue el que les agarró las chaquetas a todos para que pudieran apedrear bien a Esteban. Y entonces decía: no, mire, hermano, usted como que está muy incómodo ahí, tire bien la piedra, pero yo le agarro la chaqueta. Y le agarraba los mantos, dice, él guardaba los mantos mientras los demás mataban a pedradas a Esteban. Sí, me adelanté como 50 años en la historia, pero bueno, Pedro le tocó después. Entonces, este es el momento en el cual nosotros estamos leyendo y se lo voy a volver a leer después del breve resumen para que usted sepa de qué estamos hablando. ¿Se acuerda que la historia venía preciosa? ¿Se acuerda que todo lo bueno volvía a suceder? Y dice el verso 1, y Saulo consentía en su muerte. Él estuvo ya presente, a Esteban. En aquel día hubo gran persecución. Diga conmigo: gran persecución. Donde hay gran bendición de Dios, sepa usted que también hay gran persecución del enemigo. Así que usted no se preocupe el día de que Dios le bendiga, porque el enemigo está bravo. Entonces usted no piense de que usted le ganó su equipo. Le voy a poner un ejemplo de fútbol, usted sabe que a mí me gusta el fútbol. Le gana su equipo, ¿verdad? Y usted está feliz con la camisola de su equipo, se pintó aquí la bandera del equipo, tiene una bocina con las canciones del equipo y pasa enfrente donde está la barra de los que perdieron. Y usted se les va a parar enfrente y dice: ¿sabe usted qué le va a pasar? Lo van a agarrar como que si es piñata. Le van a dar una que van a aparecer dos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, cada vez que Dios le bendice, usted tiene que saber que el enemigo va a querer molestarle. No dije que le va a molestar, va a querer molestarle. Pero no se preocupe, porque cuando Él se mete con usted, las cosas sobrenaturales de Dios empiezan a suceder. Cuando Esteban estaba en aquel mover del Espíritu, imagínense las visiones que él estaba viendo. O sea, él cuando dice se abrieron los cielos, quiere decir que él pudo ver el trono de Dios, a Dios sentado en su trono y a Jesucristo del lado de su diestra. Impresionante. Porque no solo fue que se lo imaginó, es que yo no sé dónde queda el cielo, no sé dónde queda, no le puedo dar la dirección. La Biblia no lo dice, pero yo sé que Dios puede hacer que esa distancia, sea espiritual o sea dimensional, se abra cuando Él quiere mostrar algo. Se lo hizo a Juan, a Pedro y a Jacob. Subieron al monte con Jesús y dice que de repente se llenó de una niebla alrededor de aquel monte. Y se abrieron los cielos, aunque ellos no sabían. Ellos de repente vieron a Moisés y a Elías con Jesús platicando. Solo el cafecito les hizo falta. Estaban platicando y aquellos tres viendo esto. Esos hombres no están en esta dimensión. Esos hombres no están aquí en la tierra. Y yo no les sé dónde están exactamente. Pero Dios les permitió ver cómo el ámbito espiritual se unía con el ámbito terrenal, cómo se abría de inmediato aquella pared que hay en medio, y entonces vieron todas estas cosas extraordinarias. Eso es lo que pasa cuando el enemigo se mete con usted, después de que usted está siendo bendecido por causa del Señor. Pero hay formas para hacerlo, hay maneras en las cuales Dios lo hace. Entonces toda esta historia, después de que hay lindas historias, tenemos que saber que hay días que pueden ser malos. Diga conmigo: buena temporada, días malos.
Diga otra vez, temporada de bendición, días malos. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Me fijé de nuevo, le voy a leer la versión nueva versión internacional. Dice, me fijé de nuevo que bajo el sol la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes. Tampoco los sabios tienen que comer, ni los inteligentes abundan en dinero. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Para que usted sepa, por si no sabía. Pero mire lo que dice a continuación. Y ni los instruidos gozan de simpatía, y ahora sí póngame atención, sino que a todos les llega buenos y malos días. Mire, uno de los más comunes, digámoslo así, reclamos, no en contra de Dios, sino en contra de las cosas de Dios o de la vida, es que el creyente piensa que toda la vida le va a ir bien. Y que todas las cosas le tienen que salir bien porque cree en el Señor. Pero la Escritura nos enseña que hay buenas temporadas, pero también hay días malos. Entonces la clave no es orar bueno, sí hay que orar porque esos días se alarguen y sean los menos posibles. Pero si usted está en un día malo, usted tiene que saber que todos tenemos días malos. Tenemos temporadas de bendición, pero tenemos días malos. Y el problema es que el día malo pareciera que arruina toda la buena temporada, ¿cierto? Porque uno se fija más en el día malo que todo lo bueno que está pasando. Y esos días le pueden amargar la temporada. Ay, es que mi carro, ¿por qué me chocaron mi carro? Ay, ¿por qué tengo que andar en bus? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que...? Y uno empieza a renegar, pero se le olvida todo el resto de bendiciones que no les pasó nada. Y sigue estando en una buena temporada, aunque tuvo un par de días malos. Entonces, todos tenemos estos días buenos, días malos. Diga conmigo, no soy el único. No soy el único. Pero dígalo con más consuelo, así como, ay, no soy el único. Y esa es otra buena noticia que a todos nos pasa. Y no como dicen las abuelitas, ¿verdad? Aquel dicho famoso, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Sino me refiero que todos nos podemos comprender que todos tenemos días malos. Y días malos no es cuando usted anda bravo, mi amado. Ese no es un día malo, ese es un día que usted está haciendo malo. Día malo es cuando cosas que usted no esperaba suceden. Que usted está haciendo y gozando de lo bueno y algo sucedió que le estropea los planes o no llegan a pasar las cosas o suceden cosas que no quiere recibir o no había pensado que podían pasar. Ahora, si usted anda en un mal día porque anda de mal humor, vaya delante del Señor que le cambie los malos humores, que le dé gracia, que le dé dulzura, paciencia y amor para todos los hermanos. Y especialmente aquellos que más la requieren. Así que todos tenemos estos días. En la naturaleza nosotros, y se lo voy a explicar así, en la naturaleza nosotros, nuestro propio cuerpo goza de salud mayormente. Nosotros nacemos sanos, crecemos sanos y pues al final de nuestra vida el ciclo que está marcado para la vida empieza a declinar. Por lo tanto, esto que nosotros, esta salud que gozamos, se tiende a disminuir. Porque el tiempo de que termine esta vida se va acercando. Eso es un proceso normal, no me mire, ay pastor, yo siento que es mañana. No, todavía no. Es un proceso normal. Entonces, pero la mayoría del tiempo gozamos de esta salud. Pero aunque estamos en una buena temporada, hay amenazas, ¿cierto? Y uno se enferma. ¿Cuántos se han enfermado alguna vez? Todos nos hemos enfermado alguna vez. Pero ¿qué es lo que sucede cuando pasan las enfermedades? Por ejemplo, las que son de los virus, las que provienen de agentes externos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un sistema de defensa que lucha en contra de aquellos virus y eventualmente ganan los virus. Si usted supiera cuántas veces su cuerpo le ha defendido de enfermedades, sepa usted que todos los días su cuerpo está defendiéndolo de enfermedades. Todos los días. Y eventualmente gana un virus. Y le dio la gripe del no sé quién, la no sé cuántos, el chikungunya, el dengue, hasta COVID. ¿Cuánto le dio COVID?
Sí le dio. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que la defensa aprende. Tienen un sistema de inteligencia y dice, ¿por dónde se metieron estos? Ah, por aquí, vamos a reforzar aquí. Y ellos aprenden, aunque usted no lo crea, le estoy hablando de microbiología. ¿Qué tal? Aquí vea que el pastor sabe. Aprenden de cómo ingresaron, las fuerzas que tienen, estudian al enemigo y se preparan para la siguiente. Por eso le pusieron una vacuna. Que era lo mismo, solo que debilitado para que usted pudiera poder combatir en contra de. Es el mismo principio. Y mire cómo funciona en la naturaleza, pero en lo espiritual nosotros debemos funcionar igual. Mire, si usted alguna vez se la ha hecho el diablo, pues bueno, ya se la hizo. Pero no debe permitir que se la haga 2 veces. Amén. La primera sí es sorpresa del diablo. La segunda, con todo respeto, es culpa suya. Porque si usted no aprendió de cómo se metió el diablo en esa situación, entonces otra vez se va a volver a meter. Y usted tiene que aprender a reconocer la obra del enemigo. Detrás de toda enfermedad, de todo mal, está el enemigo. No, pastor, es la naturaleza. Es que mire que es bueno que entre las personas pues haya... Está el enemigo, mi amado. Es cierto, hay una persona. Es cuando usted se pelea con una persona, usted va a ver a la persona. Pero detrás de él hay algo, o detrás de usted, que Dios no quiera, ni debería. Hay una influencia que lo está moviendo a. Le está queriendo ofender, invadir, violentar. Y entonces uno tiene que reaccionar, no a la persona, sino a lo que está detrás. Entonces cuando usted se pelea con alguien, realmente es el enemigo que le está haciendo la barra al otro atrás. Dale duro, dale duro. Y el otro no se ha dado cuenta. Y está ahí queriendo pelear y usted se mete a la pelea, ya ganó el enemigo. Ni usted ni A, ni B, ni sujeto A, ni sujeto B, sino el otro, el promotor, es el que ganó la pelea. Y entonces usted está ya peleado con fulanito. Y ahí atrás está reído Satanás, ¿verdad? Estos como son de bobos. Se las he hecho por miles de años y siguen cayendo con la misma. Tiene que tener su sistema de defensa. Entonces Dios permite que sucedan estas cosas para que tú te fortalezcas, para que madures y que crezcas. Entonces está ahí. Amén. Entonces es culpa de Dios, me va a decir usted. No es culpa de Dios. Pero si usted no recibe, es eventualmente, Dios no permite que sucedan algunas cosas. Usted no crece, mi amado. Ni yo, por supuesto. Porque todos estos ataques permitidos, todas estas situaciones, todos estos problemas que sí a veces sí vienen a la vida, son para que tú puedas crecer, para que los puedas resolver y para que te conviertas en una persona más parecida al Señor Jesús. Yo te puedo asegurar que si el Señor Jesús estuviera con nosotros resolviendo nuestros problemas día a día, Él no tendría problemas. No tendría ni un solo problema. Aunque los problemas le vinieran a buscar, no es problema, lo soluciona. De inmediato. Entonces los que nos enredamos, probablemente somos tú y yo, ¿verdad? Y nos enredamos, que el aquí, que el allá, que ahora esto y que... Y el Señor lo hubiera resuelto desde el día 1, minuto 1, segundo 1. Entonces Dios nos quiere llevar a que lleguemos a esa forma como la de Jesucristo. Tenemos este sistema de defensa que nos debe fortalecer. Así que los días malos sirven no para sufrir, sino para crear anticuerpos. Dicho como lo conocemos más comúnmente, ¿verdad? Entonces los días malos no son para sufrir. Ay, es que me hizo. No, mi amado. Ya le hicieron, así que ya ni llore, mejor empiece a ver cómo lo soluciona. Amén. Ya le sufrió. Después de que le insultaron, ya no se puede hacer nada. Después de que lo maltrataron, ¿ya qué va a hacer? Pues ya maltratado está y encima bravo. Esa es una gran escuela para la formación.
Ahí se crean unos anticuerpos y unas defensas, pero preciosas. Entonces, miren, diga conmigo, tengo que aprender. Una me la hacen. Diga conmigo, una me la hacen. Pero dos no. Usted tiene que aprender. Usted no tiene que ser el que mismo llega a la misma esquina a la misma hora y lo asaltan. Vuelve a ir al día siguiente a la misma esquina a la misma hora. Ya hasta conoce cómo se llama el ladrón. ¿Cómo está Brian? Ay, no, ni se preocupe. Aquí está el dinero. ¿Cómo está su mamá? Ahí me la saluda. Mi amado, no puede ser así. Ya hasta que en un sobrecito con un lacito. No puede ser así. Miren, le voy a contar una anécdota. Estábamos jugando la final del campeonato de la escuela, entre clases, el interaulas. Y entonces el equipo de mi clase estaba en la final contra uno de, creo que eran 2 grados más arriba. Entonces nosotros íbamos en desventaja, pero éramos buenos. Bueno, eso para ese nivel, ¿verdad? Pero éramos buenos. Y yo me recuerdo que el partido estuvo reñido. Ellos metieron un gol, nosotros metimos un gol. Luego ellos metieron 2 goles y nosotros les empatamos. Era ya los últimos minutos del segundo tiempo, íbamos 3-3. Y mire, y a mí me habían bombardeado ese partido con disparos y tuve que esforzarme mucho y salvé varios goles. O sea, el partido iba muy bien, estaba para cualquiera de los dos. Y faltaba como 1 minuto, cuando de repente se dejaron venir los del otro equipo, los defensas medio hicieron su defensa, y uno pateó, y pateó muy mal. Y entonces la pelota ni siquiera saltó, sino la pelota venía rodando, ¿verdad? Venía rodando la pelota despacito. Y entonces yo la vi con desprecio, le soy honesto, decía, qué tiro más rata, dije yo, ¿verdad? Su tiro estaba re feo. Y entonces cuando venía la pelota, yo lo vi con desprecio y me agaché. Pero me agaché, solo bajé la parte superior e hice así, pero no cerré las piernas. Y no me pregunte cómo, la pelota se pasó entre mis manos y entre mis piernas. Y yo volteo a ver, y ahí va la pelota a la línea de gol, mire. Y yo en lo que trato de alcanzar, gol. 4-3 perdimos 30 segundos después. Mire, yo soñaba con esa pelota detrás de mí, mire. Yo hasta en cámara lenta iba la bandida, diciendo como, lero, no me alcanzas. Y no la alcancé y fue gol. Pero ¿sabe qué pasó? Nunca más me metieron un gol así. Nunca más. No importaba si la pelota venía dura, venía suave, venía por suelo, yo ponía mi rodilla y ponía bien mis manos. Nunca más, 20 y tantos, 30 y tantos años después de seguir jugando fútbol, nunca más sucedió un gol así, porque aprendí. Pero nosotros se nos olvidan las cosas. Y es donde está aquel corito, tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Si dijo amén, tiene reunión conmigo después en la... Y otros dijeron, no, yo no sé nada de eso, pero bien que sabe. Entonces uno tiene que aprender de que en esos procesos hay cosas que se están desarrollando, hay planes de Dios incluso cuando lo enemigo se va en contra de nosotros, de las bendiciones que Dios ha dado, hay planes de Dios que van a producir mayor bendición. Dios no se queda nunca con las manos paradas, con las manos detenidas o con las manos cruzadas. Él va a estar constantemente en movimiento para buscar el bienestar y la bendición de ti, tuya y de tu familia. Tú tienes que estar consciente de eso, porque en el día malo uno empieza a buscar culpables y de los primeros que aparecen en la lista es Dios. Tal vez dice, es culpa tuya, Dios, pero sí dice, ¿por qué lo permitiste, Señor? Y si Dios dice, por tu bien, ¡ay! ¿Cómo eres de malo? Pero si usted conoce a Dios, usted va a saber que todo aquello que sucede en el día malo es porque Dios va a hacer un bienestar mucho mayor.
Usted tiene que conocer a Dios, mi amado. Usted tiene que comprender que su Padre Celestial, de Él solo emana bondad. No hay mal en Él. Y si Él permite algo, si Él por un momento quita los defensas para que te hagan un tiro feo y que tengas que esforzarte, es porque aunque te metieran gol, los siguientes goles nunca más vuelven a entrar. Amén. ¿Usted se vacunó contra el COVID? Levante su mano que se vacunó. Sáqueme su cartita. ¿Por qué se vacunó? Si le están metiendo la misma enfermedad de la que está huyendo. Porque es necesario, pastor. O sea que hay días que Dios permite porque son necesarios, ¿verdad? Mi amados, esto es para que usted, perdón la expresión, crezca en el Señor y madure en el Evangelio. Porque conozco muchos tristemente creyentes genuinos que le creen al Señor, pero llega el día malo y ya renegaron de todo. Ay, el Señor, ¿para qué? Es que es malo, es que mira lo que me está pasando. Es tu vacuna para la siguiente etapa. Mira, conozco un trabajador mío, 6 veces se vacunó. Ese sí no quería enfermarse. Yo no sé ni dónde lo aceptaron, pero 6 veces se vacunó. La mayoría, creo que 2, 3 teníamos obligación de ponernos, pero ese la duplicó. No quería enfermarse. Y nosotros pensamos que no son buenos los días malos. Mire qué frase tan controversial, ¿verdad? No son buenos los días malos. Ninguno quiere estar en el día malo. Le tengo que ser honesto. Pero si le toca un día, sepa que número 1, que no le arruine la temporada. Número 2, que es para su formación y crecimiento. Y número 3, Dios no tiene las manos cruzadas. Amén. Y lo que está por venir es mucho mejor de lo que usted estaba viviendo. Se lo voy a enseñar. Hechos 8, verso 4. Mire lo que pasó. ¿Se acuerda que todo esto que le conté de los discípulos estaba pasando? Y ellos estaban en Jerusalén y dice la Escritura que Dios le había dado gran favor al pueblo. Y los gobernantes temían a los del camino, a todos los creyentes les tenían miedo porque el pueblo completo los apoyaba. ¿Se imagina que el gobierno venga y diga, ay no, vamos a preguntarle al pastor porque es que son tantos que es mejor que le preguntemos sobre esta decisión que vamos a hacer? Eso era lo que estaba pasando. No se atrevían a decir, hoy es día feriado y nadie abre ni siquiera las iglesias. No se atrevían a decir algo como eso. No se atrevían a decir, no me predican en las calles. No se atrevían a decir, no le puede usted compartir el evangelio a otros si no se lo pide. No se atrevían a decir nada como eso, como hoy sí sucede. No en este país, gracias a Dios, pero en muchos otros países sí. No se atrevían a decirlo, porque eran tantas personas y tenían tanta gracia que aunque no eran los directivos, digamos, no eran los apóstoles, no eran los diáconos, todo el pueblo les apoyaba. Eso estaba bonito. Pero llegó el día en que empezó la gran persecución. Eso lo leímos en el verso 1. Una gran persecución. Y entonces el enemigo, se acuerda que siempre se pone bravo, ¿verdad? Se puso bravo y dijo, les voy a levantar a alguien para que los dañe. Y efectivamente levantó a un Saulo. No solo el ánimo general en contra, dentro del grupo religioso que gobernaba, el ánimo en contra de aquella nueva doctrina, de esos hombres que predicaban en contra de ellos y a favor de Jesús, no solo de estos que les estaban quitando, o los estaban, mejor dicho, exponiendo en su corrupción, sino que ahora también el enemigo estaba utilizándolos a ellos y levanta a un Saulo. Y Saulo, genuinamente buscando defender lo que él creía que era correcto, empieza a perseguir a toda esta gente. Y dice que entraba por las casas y si eran hombres, mujeres, niños, no importaba, se los sacaban de sus casas, los llevaban presos, los torturaban y a otros los mataban. Y él pensó que con esta acción iba a terminarlo todo. Pero Dios, diga conmigo, Dios tenía un plan. Lea conmigo el verso 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio. La gente empezó a huir de Jerusalén. Los creyentes tenían que salir de sus casas, pero estos no iban pensando: ay, mi casita, todos mis chécheres, todos los años que me costaron amontonarlos, ay, tengo que dejarlos ahora. Dice que ellos iban, ¿qué dice ahí? Predicando, que ellos iban anunciando el evangelio por todos lados por donde pasaban. Si usted conoce a Dios, cuando Dios le permite al enemigo que obtenga un supuesto éxito, Dios siempre se encarga de darle la vuelta al marcador. Siempre se encarga. Y Él permitió, bueno, los voy a perseguir, sabía que lo iba a hacer y los permitió. ¿O acaso Dios no podía mandar legiones de ángeles para que defendieran a todos los creyentes? Claro que sí. ¿Y por qué no los defendió? Porque era necesario. Si no, todo el centro de la actividad del evangelio que tú y yo gozamos seguiría estando en Jerusalén. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Estos no van a salir, dijo. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿quién fue el que endureció el corazón de Faraón? Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se lo suavizó y que salieran con bendición? Porque si aquellos salían sin tener este hombre que estaba en contra de ellos, persiguiéndoles, queriéndoles matar, se regresan. Después del Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo. Qué lindo el Mar Rojo, como que estaba en Disneylandia, ¿verdad? Ay, qué lindo, mira los peces, wow, un muro completo, mira qué aire tan fuerte lo sostiene. Iban allá, caían las codornices para que comieran el maná, la piedra del agua. Y dicen: ay, los pepinos y los nabos de Egipto, decían. ¿Cómo no nos quedamos allá? Miraban a Dios como una columna de fuego en las noches, como una nube que les cubría en el sol durante el día, los acompañaba, se movía la columna, se movía la nube, todos los días. Dios los iba guiando y ellos pensando en los pepinos de Egipto. Entonces los creyentes les pasó igual, a la iglesia, a la primera le pasó igual. Si Dios no los saca con esta amenaza por medio de Pablo, seguirían allá todos metidos. Y nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios tenía un plan. Y entonces dijo: bueno, dale pues. Y no le dijo a Satanás, ¿verdad? Pero déjate venir. Y él atacó. Y sin saberlo, le salió el tiro por la culata. Porque ahora no tenía que lidiar en una ciudad, sino ahora tenía que lidiar en todo el mundo. Porque todos empezaron a ir a distintos lugares y donde llegaban, no llegaban a quejarse. ¿A qué llegaban? A contar las buenas nuevas del evangelio. Hoy el creyente lo hacen un poquito movido y llega llorando a las siguiente ciudad: ay, mi hermano, es que viera todo lo que pasó. Ay, es que el Señor ha de tener un propósito. Dice. Pero lo perdí todo. Esa gente lo perdió todo. ¿O usted cómo cree que es huir? Aparte está, muchos de nosotros somos migrantes, pero más de algún par de pantalones y 2 zapatos se pudo haber agarrado uno. Ellos salieron huyendo. ¿Cómo se huye? Sin nada, con lo que uno tiene puesto, y se fueron y vieron qué hacían. No pasó al cajero automático a sacar de su cuenta de ahorros. No, como pudo salió para salvar la vida. Y aunque todo esto parecía malo, ellos se fueron contando todo lo bueno que habían vivido. Amén. A ver si me acompañan, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Se compartió la bendición con muchos otros lugares. Y verso número 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu o el Espíritu Santo.
Mire todo lo que estaba pasando. Y si usted sigue leyendo, lo mismo empezó a suceder en otras ciudades. Más adelante Felipe mismo, el Espíritu Santo le dice que fuera a un lugar, a un camino. Y llegando a ese camino había un carro y llegó con un hombre, un eunuco que venía de otro país, y le predicó a ese hombre. El hombre se convirtió, se bautizó y se fue de regreso a su país. Otro más, pero a otro lugar más lejano en África. Ya ni siquiera Medio Oriente, sino ya hasta África empezaron a llegar. Y dice que desde aquel momento el Espíritu Santo tomó a Felipe y se lo llevó. Lo trasladó físicamente de un lugar a otro. No usó carro, no usó moto, no usó el tren, no usó nada. El Espíritu Santo lo tomó de este lugar y apareció como 50 kilómetros más adelante. Los hermanos de Chorrera, oren para que el Señor los traslade. Eso pasó. Y así la historia sigue y continúa en más países, hasta llegar a ti y a mí, aquí, en este lugarcito. Yo creo que golearon al diablo, ¿verdad? Cada vez que el diablo se meta contigo, ten por seguro que Dios le tiene preparada una goleada. Pero le voy a decir cuál fue la clave. La Escritura dice que ellos salieron. El plan del enemigo era separarlos. Divide y vencerás, dijo. Ya, vieja estrategia. Separarlos, desunirlos. Y los empezó a perseguir. Y empezándolos a perseguir, ellos empezaron a salir. Pero dice la Escritura que mientras salían, iban predicando, iban anunciando lo que habían visto, lo que habían vivido. Entonces uno pensaría, van huyendo, tuvieron que salir de su casa, de su hogar, de su estado, de su provincia, y salir a pie. No crea que había medio de transporte. Si alguno tenía mucho dinero, quizá tenía un burro, quizá tenía algo en que mover, pero ahí movían las cosas. Entonces mientras ellas iban saliendo, ¿usted no crea que ellos iban llorando? ¿Usted no crea que ellos iban lamentándose? Porque entonces, si yo llego a una ciudad anunciando un buen evangelio, pero yo, mire, mi hermano, Dios le ama, yo lo perdí todo, pero Dios me ama, ¿sabe cuánto le van a creer? Ninguno. Pues, uy, ¿qué Dios es ese? ¿Y yo para qué quiero perderlo todo? Y voy a andar como este ahí todo llorón. Entonces quiere decir que ellos no salieron lamentándose. Quiere decir que en el día malo la clave para estos hombres, para encontrar ese propósito de Dios, para retomar la temporada de Dios, no fue el lloro, no fue el lamento, no fue la queja, no fue el reproche, sino que dice la Escritura que donde iban, predicaban. Miedo. Y yo sí me imagino a la gente cantando coritos como esto en el camino, perseguidos por Saulo, sabiendo que estaban matando, que estaban haciendo daño a su gente, pero ellos en el camino con un gozo que no podían contener, con una alegría que no podían explicar, porque aunque les estaba pasando lo peor, ellos estaban alabando, hablando acerca del Señor, y llegaban a una ciudad. ¿Y ustedes de dónde vienen? Ustedes son los que vienen huyendo, a ustedes son los perseguidos, pero estos llegaban hablando las cosas de Dios, llegaban cantando y decían, no puedo parar, Señor, aunque el diablo se venga en contra mía, no puedo parar.